Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7:51 de la mañana y me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al diputado federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, al diputado Luis Humberto Fernández, es diputado por el 6º Distrito Federal Electoral aquí en el estado de Querétaro, una presencia significativa, pero además déjeme comentarle que el diputado Luis Humberto Fernández puso sobre la mesa del Congreso Federal un punto de acuerdo para pues colocar el nombre completo de Josefa Ortiz Telles Girón en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Ahora que fue el grito de independencia, llamó más la atención. Ya lo había comentado de alguna manera la presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo, pero en este momento, en esta situación muy particular, y más por lo que significa y representa para Querétaro, que nosotros estamos acostumbrados a que es el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? Por ejemplo, entre otras muchas situaciones. Bueno, el punto de acuerdo lo pone el diputado Luis Humberto Fernández para que el nombre completo de Josefa Ortiz Telles Girón sea considerado y se integre además en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Mi querido diputado, mi querido Luis Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, siempre con el gustazo de saludarte. Igualmente, mi querido Luis Humberto. A ver, ¿cómo surge esta idea y cuál es la razón? Porque hay un mensaje muy claro sobre este tema en particular, Luis Humberto. Sí, creo que hay varios temas. Lo primero, ya la presidenta lo había venido comentando. En Querétaro lo comentó 2 veces. En el grito es algo inédito porque lo plantea. Y bueno, y si tú ves en la Cámara de Diputados, yo creo que los lugares más privilegiados es donde está Josefa Ortiz de Domínguez, está en el mero centro, arriba. Claro. Pero esto no solo es un tema de nomenclatura, es un tema también de la visión del mundo, es un tema de la visión de la historia y tiene muchísimo contenido. Cuando tú haces toda una interpretación de la historia y a la madre de la patria, porque en el movimiento independentista, sin duda, Josefa Ortiz Telles Girón tiene un papel primordial. Sí, claro. Pero subordinas su identidad y su participación a su relación marital, cuando además ni siquiera era parte de los conspiradores, el corregidor. Era el corregidor. Así es. Entonces, de hecho, pues prácticamente de quien se esconde es de él en gran parte. Entonces, claro. ¿Qué visión del mundo tienes que permita que una de las madres de la patria tengas que interpretarla a través de la visión de su marido? Y entonces esto tiene muchos significados. Lo primero es que estamos hablando de un momento donde no había derechos plenos de las mujeres. Sí. Y eso hace más interesante y más poderosa la figura de Josefa Ortiz. Por el otro lado, como no había esta visión de los derechos, había un concepto de subordinación y un concepto incluso a momentos hasta patrimonial. Sí. Yo creo que en el México de hoy, donde hemos llegado a tener presidentas de los 3 poderes, mujeres, creo que esta interpretación ya no cabe. Okay. Entonces, valdría la pena retomar este sentido original. Pero además, no solo es esto, es un tema de qué identidad vas a definir en estos casos. Entonces, creo que es lo que más conviene, creo que refleja más una visión de la historia que está más adecuada al México de hoy, obviamente sin negarla, al revés, es para enaltecerla. Claro. Sí, claro. Pero creo que estos son contenidos importantes, no solo para el bagaje histórico, sino para lo que vemos hoy de la relación que se debe de tener la mujer y la política, que creo que es importante. Es un momento muy importante. Yo lo veía además desde la perspectiva, digamos, periodística, la primera mujer en la historia de este país que llega a ser presidenta de la República, la primera mujer en la historia de este país que da un grito de independencia con lo que esto puede significar 215 años después, la primera mujer que además encabeza el desfile cívico-militar del 16 de septiembre como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Son cambios sustanciales de mucho fondo, mi querido. Así es, pero mira, y es bien interesante lo que planteas. Siempre que ha venido la doctora Querétaro, la presidenta, pero incluso como candidata, siempre ha tenido muy presente la figura de la corregidora. Pero además hay un mensaje muy poderoso, además del histórico. Ella comenta
cuando ella llega a la presidencia, un comediante habla de que llegó un ama de casa a la presidencia. Y entonces ella dice, sí, en efecto, me siento muy orgullosa de ser ama de casa, de ser madre, de ser abuela, pero también por el voto de la gente, soy presidenta y jefa de las Fuerzas Armadas del país. ¿Por qué te lo digo? Porque no choca con el rol que tiene la mujer, pero sí dignifica en el sentido de que una mujer puede tener todo este espectro de actividades. Y bueno, finalmente es un mensaje de fondo. Usar el nombre del marido en apropiárselo, pues significa un ataque a la personalidad de la mujer. Entonces, creo que es una señal importante de la presidenta, pero también es una señal importante de los tiempos y que creo que favorece qué es lo que queremos combatir y qué es lo que queremos y aspiramos a hacer como sociedad. Y siendo un símbolo de la queretanidad tan profundo, Josefa Ortiz, pues creo que podremos prescindir por lo menos de los apellidos del marido. Ahora, ayer Pepe Gómez en el periódico Plaza de Armas hacía una caricatura que aquí a mí me llamó la atención. ¿La viste? Sí, la viste. Y tiene algo de razón, porque el nombre es María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón. Así es. Tendría que ser ese el nombre, ¿no? Mira, a ver, ese es un tema que lo hemos platicado. No podríamos poner los nombres completos de ningún padre fundador de la patria y prácticamente ninguno de los héroes del siglo XIX. Pero podría ser con el Josefa Ortiz, se entendería bastante bien. Y si vamos a hacer un análisis más detallado o algún texto académico, sí se puede poner el Telles Girón o el Crescencia. Pero de la misma forma que no pones todos los nombres de Miguel Hidalgo. Entonces Josefa Ortiz se entiende perfecto. Lo único que creo que nos convendría quitarnos es el tema patriarcal del de Domínguez. Sí, claro. Mira, si tú lo ves, el puro hecho de Domínguez ya se escucha, tiene una connotación de patriarcal y que no es lo que aspiramos a hacer. Entonces, la caricatura es maravillosa. Muy buena. Es muy buena yo también la vi. Y tiene razón, pero yo creo que con el Josefa Ortiz coloquialmente y le quitamos el de Domínguez, se entiende perfecto, pero le quitamos esta connotación que no creo que sea saludable en este momento. Yo estudié en una escuela primaria, una primaria pública, la escuela Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, clave 21287 en la Ciudad de México. Así es. Así la aprendimos, así la conocimos, esa es la historia que conocimos por lo menos hasta ese momento. Hoy ese es otro ejemplo, Gertrudis Bocanegra. Sí, hay varios ejemplos. Leona Vicario. Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez. Exacto. Entonces yo creo que esto puede ser, pero bueno, pues como queretano creo que empecemos por la corregidora, por Josefa Ortiz, pero además pues ya lo planteó la presidenta varias veces en el grito y creo que también es un tema importante darle seguimiento a las ideas que tiene la presidenta, plantearlas en el Congreso. Sin duda alguna. Ahora, esto no es, y lo comentaban también algunos medios en algunas columnas, no divorciaron a la corregidora, digamos, no la dejan de una relación que mantuvo, por lo menos como quiera, ahora sí que haya sido como haya sido, mi querido Luis Humberto que es una muy buena pregunta. Pues no la divorcias porque primero no hubo tal divorcio. Al revés, lo importante es que reconoces su identidad en lo individual y su aportación en lo individual. Ese es el tema de fondo. No le estás separando, no estás menospreciando a nadie, pero creo que uno de los derechos mínimos, no lo creo, de hecho está en los derechos fundamentales del ser humano, es el derecho a tu nombre. Sí, claro, sí, por supuesto, es un principio de identidad. Además. Es un principio de identidad. Y la otra es que no puedes subsumir su papel histórico a con quien estuvo casada, que bueno, finalmente sí fue trascendente, pero no hay un divorcio ni tampoco es reescribir la historia, simplemente es poner lo que era su nombre. ¿Completo? Nuevamente habrá espacios donde se puede poner completo, como dices, en la escuela, y la otra con el Josefa Ortiz creo que quedaría bastante entendible y no
nos quitamos este concepto de la patriarcal, de la propiedad que implica esto. ¿Qué va a pasar con las escuelas, con edificios, con instituciones, calles completas que se llaman Josefa Ortiz de Domínguez, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en el estadio de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez? A ver, mira, es un gran tesoro que me lo digas, porque el punto de acuerdo es específicamente sobre lo que está en las letras doradas, el muro de honor, están en el muro de honor. De acuerdo. Ese es el punto de acuerdo y el exhorto a las a los congresos locales. Hasta ahí va lo que presentamos. Si de ahí se adoptara para otra cosa, pues ya son alcances que están fuera de eso, pero yo en lo personal creo que lo que plantea la presidenta es lo correcta, que es centrarnos en el nombre de Josefa Ortiz. Y si le vas a poner los apellidos, le pones el Telles Girón. Ah, sí, claro. Me están preguntando por qué se nombró a Leona Vicario, a Manuela Molina, a Gertrudis Bocanegra. Ni siquiera los mencionan con su segundo apellido. Así es. ¿Por qué ellas no? Mira, a ver, primero porque me estoy... la gente, sí. No, a ver, es válido, pero... y como eso hay muchísimos ejemplos. Mira, al final del día, en este caso yo me estoy centrando en algo porque es un símbolo de la queretanidad, y sí es muy importante, si la presidenta lo ha estado planteando, creo que vale la pena. Pero algo muy bonito, hay que señalar la belleza institucional. Mira, lo peor que te puede pasar en estas cosas es la intrascendencia. Si ya presentamos un punto de acuerdo y ya genera el debate si se debe de ir a las escuelas, si se debe de ampliar o si se debe ampliar a otras mujeres que nos dieron patria, yo creo que ya tienen sentido las cosas. Sí, porque se está haciendo un debate más amplio sobre un tema. Entonces yo creo que sí vale la pena la reflexión en los dos sentidos. Entonces, uno, nuevamente la propuesta es sobre el muro de honor y un exhorto a los que estamos en el muro de honor. Está ahí. Pero si ya se está pensando para escuelas, estadios, calles, avenidas, comunidades, entonces bueno, creo que ya hay algo sembrado. Y por el otro lado, si lo ampliamos a otras personalidades, también se da, pero al final del día lo que está de fondo es cómo vas a ver el papel de la mujer mexicana en la historia, y creo que eso es fundamental. Bueno, me preguntan, perdóname, pero me dicen, no, por favor, ¿no hay otros temas más importantes en los que tenían que estar trabajando los legisladores? Me dice don Jorge Ayala. No hay otros temas. Sí, ese es un tema relevante, importante, pero otros temas de gran relevancia nacional en los que tendrían que estar discutiendo los diputados. A ver, pero también no quita. A ver, por ejemplo, soy parte de la Comisión de Presupuesto, estamos analizando el presupuesto, ahorita vamos a presentar algunos temas de agua en Querétaro, tenemos participando en la presidencia de la Comisión de Protección Civil, que también hoy es un día particularmente significativo. Entonces, hay muchísimos temas, pero lo que comenta don Jorge es algo muy importante. Yo lo hago por una convicción, pero también hay que cuidar mucho de no frivolizar la actividad política, a que todo se vuelva temas que no sean los de fondo. Pero esto no soslaya o no quita. La verdad es que esto lo redactamos en un par de horas, el punto de acuerdo. Yo redacto mis cosas personalmente, pero esto no me quita de mis actividades, pues tanto de obligaciones que tienes, sobre todo legislativas, ¿no? Sí, claro. Sobre todo ahorita las vistas del presupuesto y el paquete económico, pero es una pregunta importante, pero no nos distrajimos de lo demás para hacer esto. Samuel Jiménez me pregunta, oiga, y entonces vamos a cambiar la historia como nos las enseñaron en nuestros tiempos. Por ejemplo, vamos a tener que pensar o entender o considerar que Miguel Hidalgo no tocó la campana de Dolores. A ver, ese es un muy buen tema. No. Bueno, vamos a pausa y regresamos. Sí, claro que sí, pero pero a ver, si es un tema válido, no estamos hablando de reescribir la historia. Estamos hablando de cómo reivindicas el nombre de una madre de la patria a un concepto más justo, más adecuado, donde se le reconozca la individualidad. Nuevamente, podríamos hacer una revisión muy interesante de la historia de la independencia de México. Sí, por supuesto. De entrada, una pregunta que siempre es,
¿contra quién fue el grito de independencia? Sí, sí, claro. Porque no había gobierno constituido en España. En 1808 los franceses invadieron España y España era gobernada por franceses. Entonces, por lo que comenta. Entonces, la historia pues es como nos la han enseñado, pero no se trata de hacer un revisionismo histórico. No se trata de revisar, de reinventar la historia. Se trata de una reivindicación de una mujer que tuvo un valor trascendental, que tuvo un heroísmo muy importante y sin su acción no hubiera iniciado la independencia como la conocemos. Eso es un hecho. Claro. Pero de eso, hacer una revisión histórica de México, no es la idea. Pero es una pregunta que tiene mucho fondo, y esa da para un cafecito de fondo. Para dos. Y luego me preguntan también, y gracias además a René Bazán, me dice, ¿por qué no hablan del tema de la barredora, de Hernán Bermúdez? ¿Por qué no hablan de la situación, obviamente, de los feminicidios y homicidios que también ocurren y siguen ocurriendo en nuestro país? No, a ver, se sigue hablando. A ver, la verdad es que creo que nadie ha dejado de hablar de la barredora para hablar de Josefa Ortiz. Entonces, pues creo que todos son los pasos. Tú no has sacado los temas de fondo por eso, ¿no? Y todos los temas se tienen que abordar, ¿no? Es una pregunta válida y interesante. Se vale el comentario, y ahí está. ¿Que dónde te pueden ubicar? ¿Que dónde te pueden localizar? Porque me hacen otro comentario. Sí. Próximo gobernador. No, todavía es... acá me dice la gente. Sí, no, muchísimas gracias. No, pues lo agradezco muchísimo, pero ahorita es momento de chambearle. Sí. Y en las redes, Dime. En Luis Humberto FDZ, en todas las redes, ahí estamos en a sus todas órdenes. las redes sociales. Como siempre, muy amable. Gracias, mi querido diputado. Es diputado federal por el Partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Este acuerdo para colocar el nombre completo de Josefa Ortiz Telles Girón en el muro de honor de la Cámara de Diputados. ¿Usted qué opina? Hágalo a través del 442-592-1075. Denos su comentario, su opinión y a ver hasta dónde llegamos. Con todo gusto. Gracias, Luis Humberto. No, muchísimas gracias. Que y siempre es una gran oportunidad platicar contigo. Me encanta platicar contigo, muy amable, gracias, es un hombre inteligente, es un hombre también trabajador, pues ahí está con la propuesta que tiene que ver obviamente con el Congreso Federal en la representación de Querétaro. 8:08, la pausa, su opinión la más importante, regresamos enseguida con más. Querétaro 24/7 Noticias.